Tengo en línea a Eunice Rendón de Agenda Migrante. ¿Cómo estás, Eunice? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Eunice, pues, ¿qué esperamos ahora desde el caso de México en torno a modificación, llamémoslo así, al título 42? Están llegando más migrantes ya de Centro y Sudamérica y parece que esa cifra va a continuar durante los siguientes días. Sí, bueno, varias cosas que mencionar. Primero que efectivamente los traficantes engañan a las personas diciéndoles que va a ser más fácil su ingreso ahora con el término del título 42. Recordarle a la audiencia que esta es la tercera vez que se promete el fin de esta política de salud pública que ha sido utilizada como una medida de control migratorio, desafortunadamente e inadecuadamente. Entonces, las otras veces, apenas a 2 días antes de la cancelación, los republicanos lograron meter algunos recursos que incluso llegaron a la Suprema Corte de Justicia, y así es como se ha ido cancelando la terminación de esta política inadecuada, inhumana y que ya no tiene nada que ver con un motivo de salud pública. Entonces, sí hay este engaño, sí están llegando personas a la frontera creyendo que van a ingresar y pues no va a ser de esta forma, porque a la par Estados Unidos ha estado anunciando nuevas medidas o políticas migratorias. Primero, los centros de gestión migratoria que van a estar en Colombia y en Guatemala, centros en donde se prevé que ahí sean los sitios donde los migrantes pidan o vean sus procesos de refugio, de eventual asilo, o incluso también exploren algunas vías legales y laborales. Entonces vamos a ver, en caso de que funcionen estos centros, puede ser una buena noticia porque pues desde ahí pueden empezar el trámite, pero en caso de que resulten como esta aplicación que mencionaba el canciller de citas, la CBP One, pues no ha servido, esa es la verdad. La CBP One tiene muchos retos aún, hay cerca de 500 citas diarias, cuando tan solo en la frontera mexicana hay cerca de 100,000 personas queriendo estas citas. Entonces es disfuncional hasta ahora ese sistema, y si no mejora, pues no va a ser útil para que los migrantes no tomen este camino tan riesgoso. Y finalmente, algo muy importante es el anuncio de 1,500 soldados más que se suman a los que ya había. Entonces va a haber cerca de 4,000 soldados en la frontera sur de Estados Unidos con México, esperando a los migrantes, o más bien como una política de disuasión y amenaza para que los migrantes no vengan, como lo ha dicho el secretario Mayorkas, porque además han aumentado los castigos para aquellos que intenten ingresar de hasta 5 años, si lo hacen justamente bajo esta forma irregular, ¿no? Castigos de hasta 5 años de entrada a Estados Unidos y algunas medidas muy severas al respecto. Y finalmente, no queda claro, pero me parece muy riesgoso lo que decía el canciller, que aún sin el título 42 van a seguir regresando a personas de todas estas nacionalidades, que ya son 8 nacionalidades incluidas en el título 42, incluido México. Van a seguirlas regresando a México. ¿Bajo qué acuerdo? ¿Bajo qué medidas legales? ¿Bajo qué ayuda, colaboración o corresponsabilidad con Estados Unidos? No nos queda claro, y creo que eso sí se tiene que detallar, porque finalmente lo que ha puesto en jaque a las autoridades, a los albergues y a la situación en la frontera, convirtiéndolo en una olla de presión en varios puntos, como ya lo vimos en Ciudad Juárez, pero igual Tijuana y algunos puntos de Tamaulipas, ha sido justo el retorno de tantas personas no mexicanas a México. Entonces, esa era justamente una de las esperanzas de la terminación del título 42, que no siguieran regresando a todas estas personas a territorio mexicano, y ahora dicen que lo van a hacer bajo otra prerrogativa humanitaria. Entonces no se entiende bien cómo esto puede ser llamado humanitario, y si va a haber algún apoyo, por ejemplo, de los recursos del acuerdo bicentenario de forma corresponsable de Estados Unidos con México, para que realmente haya una atención integral y adecuada en la franja fronteriza. Y lo último, pues tenemos que transitar de la securitización y la militarización, la amenaza y el control, a políticas realmente incluyentes, adecuadas, integrales, que permitan aprovechar lo positivo de la migración y ayudar a estas personas finalmente a llegar a su destino, que van a llegar simplemente de otra manera, pues más difícil, más complicada, y enriqueciendo a los traficantes, porque entre más difícil sea el paso, más caro va a ser el costo, y eso solo beneficia a los delincuentes.
Bien, Eunice, pues vamos a estar atentos a cómo evoluciona este proceso durante los siguientes meses, porque es un proceso que ya se extendió bastante. Y podemos esperar o debemos esperar una siguiente reunión entre el gobierno de México y Estados Unidos para definir justamente estas cosas que aún no quedan claras. Pues sí, ojalá bueno, al menos ojalá que en este acuerdo pues haya quedado claro que tienen que poner recursos, porque seguimos aceptando, primero aceptamos el permanece en México, que era que los solicitantes de refugio en Estados Unidos siguieran sus procesos de este lado, y eso, bueno, no sirvió. Más de 75,000 personas estuvieron varadas en la frontera, y bueno, ahí el propio Human Rights Watch ha sacado, creo, informes muy adecuados, la CNDH también lo ha hecho, en donde se ha mostrado que eso pues no es funcional y es violatorio de los derechos humanos de las personas migrantes. Segundo, el tema del título 42, y ahora esta política humanitaria que va a permitir deportaciones expeditas, o más bien, ni siquiera es una deportación, son retornos rápidos de personas de otros países también a México. Entonces creo que sí es muy importante que eso se trabaje de manera bilateral y que se lleguen a acuerdos más adecuados para los migrantes y para México. Y lo único que sí estoy muy de acuerdo también es el tema que decía el presidente: ampliar las vías legales urge, y es importante que Estados Unidos también, pues ahora sí que amplíe los números de personas que va a aceptar bajo el refugio, porque además es una promesa que Biden ha hecho desde Los Ángeles, ¿no? Que se dio esta reunión de migración y que no la ha cumplido con los números prometidos en ese entonces, y también con ampliar otras vías legales, programas tipo Bracero, las H2B, en fin, cómo hacemos una conexión más adecuada entre la oferta y la demanda, reduciendo así el tráfico de seres humanos. Gracias, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. Estamos atentos. Gracias a ti, buenas tardes.